Pues me la pusieron difícil. Extienda sus manos hacia nuestros niños. ¿Cuántos dan gracias a nuestro Dios por nuestros pequeños? Son una bendición para nosotros. Así que extienda sus manos y dele gracias a Dios por nuestros pequeños. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de nuestros niños, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Son bendición, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias. Gracias por su crecimiento, Señor. Queremos orar por cada uno de ellos, que tu presencia siempre esté encima de ellos, Señor, rodeándolos, protegiéndolos, Señor, llevándolos siempre hacia tu presencia, Señor. Nosotros no sabemos qué nos depara el futuro, pero tú sí lo conoces. Por eso los entregamos, Señor, en tu presencia, para que su crecimiento sea en ti, Dios, como lo fue con el Señor Jesús, que crezcan holísticamente, Dios, en el conocimiento de tu palabra, en estatura, Señor, y en el conocimiento general, Padre Celestial, que ellos sean hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, como lo dice tu palabra, Dios. Puedan ser llenos, Señor, y que puedan ver visiones, Señor, que puedan traer esa renovación a tu iglesia y que puedan, Señor, ser esa lumbrera que el mundo necesita, Dios, en medio de una generación que está llena de obscuridad, Señor. Que esos niños se levanten, Señor, para proclamar tu nombre, Señor, para llevar el evangelio a todas las naciones, a todo lugar donde ellos estén, Padre Celestial. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que estos niños son tuyos, como lo dice la Escritura, Dios, que son parte de tu reino, que no se alejarán de ti, Dios, ni a diestra ni a siniestra. Seguirán el camino firme y derecho hacia ti, Dios. Y sabemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración y que ya tú tienes el control de sus destinos, Señor. De que entregamos, Señor, sus familias futuras, sus esposos, sus esposas, Señor, todo lo que ellos sueñan, todos sus estudios, Señor. Sabemos que tú les ayudarás en todas las circunstancias. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Vayan, chicos, con sus maestros. Los adolescentes se quedan el día de hoy con nosotros. Nuestro pastor Américo les deja muchos saludos. Está cumpliendo un compromiso y por eso no nos acompaña el día de hoy. Así que aquí estoy con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y hoy tenemos un título bien interesante, como ustedes pueden ver ahí de fondo: De vuelta al jardín. Oremos primero que todo para que Dios sea hablándonos en esta mañana, que sea tocando nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Señor, te damos gracias porque estás en medio de nosotros, porque quieres hablarnos en esta mañana, porque quieres transformar nuestra vida, para que quieres darnos a entender tu corazón, porque quieres abrir nuestra mente, Dios, para recibir lo que viene del cielo, porque quieres abrir nuestro corazón para recibir el fruto de tu Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque quieres plasmar en nosotros tu carácter. Porque más allá de los dones y de los talentos, te interesa más en nosotros tu carácter. Y queremos dar fruto en ti, Señor. Queremos recibir de tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar, que puede generar en nosotros y que puede hacernos parte de tu naturaleza, Señor. Porque a través de Jesucristo y del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hoy tenemos acceso a ese Espíritu que es el que habita y mora en nosotros, que nos da la certeza de que estamos contigo, Dios. Como decíamos, el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios. Es ese espíritu que aún en medio de las oraciones que no sabemos qué decir, tu espíritu gime con gemidos indecibles y nos da ese acceso a tu presencia para que tú puedas escuchar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y queremos acercarnos con humildad delante de tu presencia, con sencillez. No queremos ser pretenciosos, no queremos hacer nada que vaya más allá de lo que es verdadero y lo que es real. Queremos venir, Señor, delante de tu presencia tal y como somos, para que tú nos transformes, Señor, a tu imagen, como fue desde el principio, a tu semejanza, y que podamos, Señor, ser testimonio al mundo, porque ese es tu propósito y esa es tu voluntad, que podamos ser reflejos de ti al mundo.
Y por esa razón estamos hoy aquí, y por esa razón queremos conocerte cada día más y queremos aprender más de ti. Por eso estamos en este lugar y por eso queremos abrir las escrituras para que tú nos hables, para que ilumines nuestra mente con la revelación de la palabra. Todas esas cosas que has plasmado ahí en tu palabra, en las escrituras, y que te damos gracias porque tenemos acceso hoy como nunca antes a poder recibir esas escrituras, a leerla en muchas versiones, a tenerla en nuestra disposición, en nuestra biblioteca, en nuestro celular, en los dispositivos electrónicos. Señor, hay mucha facilidad para poder encontrarnos con tu palabra y no queremos desperdiciar esa oportunidad porque sabemos que los tiempos se volverán difíciles, que tal vez no tengamos la misma facilidad que tenemos en el día de hoy. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor, y que podamos entender tu mente, Dios. Que podamos salir renovados de este lugar, Señor. Que en medio de cada una de nuestras circunstancias tú puedas, Señor, arroparnos, Señor, y que salgamos de este lugar transformados, preparados, Señor, para la batalla de la fe, Señor, que diariamente nosotros tenemos, de esa carrera que debemos correr con paciencia, como dice el apóstol Pablo, y que podamos, Señor, hacerlo con constancia, Señor. Si nos cansamos, Señor, acudir a tus energías, a tus fuerzas que superan a las nuestras, Señor, porque siempre vamos a llegar a ese punto donde nos cansamos, pero es ahí donde volvemos a tu presencia y te decimos: Señor, te necesito, fuera de ti no puedo hacer nada. Y hoy queremos decirte eso, Señor: fuera de ti nada podemos hacer. Queremos recibir, Señor, de ese alimento espiritual que nutra nuestra vida y que nos ayude, Señor, a poder vivir cada una de nuestras vidas, Señor, a poder proclamar tu evangelio, al abrir nuestra boca, Señor, y que salgan tus palabras y no nuestras palabras. Por eso en esta mañana, Señor, de manera personal te pido que hables a través de mí, que toques, Señor, mi vida, Señor, para que yo hable solamente lo que viene de ti, lo que viene del cielo, y que podamos salir todos de aquí ministrados por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, que es el que abre nuestra mente para poder entenderla. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús, amén. Dios no ha cambiado de plan, y esto es algo muy interesante que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Y ahí nosotros tenemos la certeza de que Dios siempre ha estado en el control de todas las cosas, que a Dios no se le escapa ningún detalle. Si ustedes han tenido el placer de poder leer toda la Biblia entera, como lo hacemos cada año, de corrido, de leer toda la Biblia, de hacer un panorama bíblico de todas las cosas, de cada libro, de cada enseñanza, de cada cosa que podemos encontrar ahí en cada libro, ustedes se van a encontrar con una línea guía que traza toda la Biblia, ¿no? Y que nos lleva hasta el Señor Jesucristo, y que hay cosas que parece que son coincidencias, ¿no? Pero sabemos que eso no es coincidencia, sino, como decimos muchas veces, diosidencias, ¿no? Que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él va trazando el camino y que Él va haciendo todas las cosas para nuestro beneficio, como dice ahí en Romanos capítulo 8. Todas las cosas nos ayudan a nuestro bien, y históricamente sucede de la misma manera. Y volvamos al jardín. El primer jardín que encontramos en la Biblia, pues obviamente es el jardín del Edén, ¿cierto? En ese jardín del Edén encontramos el propósito de Dios para nosotros, y vamos a ver cómo se repite eso a lo largo de toda la Biblia, para que podamos entender que el plan de Dios no ha cambiado, que el plan sigue siendo el mismo desde el principio. Así que desde el principio Dios ha usado jardines como escenarios claves de su relación con la humanidad. En ellos se revela el propósito original, la redención y la consumación final de su amor. Veamos cómo en Edén, como en Getsemaní y como en la Nueva Jerusalén no son solo lugares, sino estaciones del gran plan de Dios para nosotros. Y esto es muy importante. En el jardín del Edén podemos encontrar la revelación del gran amor que Dios tiene por nosotros. Cómo Dios genera este concepto del jardín, que nosotros podemos entenderlo, para que nosotros podamos entender cómo debemos relacionarnos con Dios y qué es lo que Él quiere para, no solo para nosotros, sino para la humanidad en general. Así que vamos a Génesis capítulo 2. Y vamos a ver cómo Dios nos muestra su amor, cómo Él es detallado, ¿no? Vemos en la creación cómo Él es minucioso en cada cosa, en cada detalle, hasta que al final tenga que decir que todo era bueno, ¿no? Que todo era perfecto. Génesis capítulo 2 dice
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo antes de que fuesen en la tierra, y de toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí el nombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y hay muchos detalles que podemos encontrar en toda esta lectura de el gran amor que Dios tiene y del propósito que Él tiene para nosotros. Lo primero que podemos encontrar es que Él hace una creación, ¿no?, maravillosa, detallada, como decíamos al principio. ¿Y qué hace con el hombre? Lo pone en un lugar especial, ¿verdad? Lo pone en el centro de esa creación. ¿Para que qué haga? Para que la administre, ¿cierto? Para que todo lo que Dios creó esté a disposición de la humanidad, ¿no?, representada en Adán y Eva. Esto nos habla en parte del amor de Dios, ¿no?, y del propósito que Dios tiene, ¿no?, que seamos administradores de la creación de Él. Y no solamente administradores, sino buenos administradores. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, cuando la humanidad desobedece a Dios y hay un rompimiento, podemos encontrar también varias cosas que nos hablan de qué está sucediendo en medio de ese huerto. Porque no solamente Dios crea una creación, valga la redundancia, maravillosa, pone al hombre a que la administre de buena manera, sino que podemos encontrar que hay una relación personal, íntima, cercana con Dios, ¿cierto? Podemos encontrar que hay una relación muy, muy cercana entre Dios y el hombre. Tanto que Dios se pasea en medio del huerto, ¿verdad? Y habla con el hombre, y habla con la mujer. Hay una relación íntima. Pero también podemos encontrar que se empieza a develar el propósito de Dios y ese camino que podemos ver a lo largo de la historia cuando ellos reciben las consecuencias, ¿no? Y en los últimos versículos podemos encontrar que Dios dice: bueno, ellos ya cometieron el pecado, ya se equivocaron, ya saben el bien y el mal, pero hay otro árbol, ¿no?, que es el árbol de la vida. ¿Por qué creen ustedes que Dios no le permitió comer de ese árbol de la vida? A ver, 2 o 3 ideas que se les ocurran ahí. ¿Quién se anima? ¿Por qué Dios no permite que el hombre coma del árbol de la vida? Y dice ahí: para que no viva para siempre. ¿Será que Dios fue egoísta? ¿Será que Dios fue malo? ¿Qué piensa? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿No le surgen ideas? ¿No? Listo, pues este pasaje y esta parte de la historia no nos habla, como yo decía, del egoísmo de Dios, sino que nos habla de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Si nosotros hubiéramos tomado ese fruto y hubiéramos vivido para siempre, hubiera ocurrido que hubiéramos vivido para siempre alejados de Dios, perdidos de Dios, en esa circunstancia de desobediencia y de muerte continua en la que habla el pasaje. No es la muerte física, sino nuestra muerte espiritual por culpa del pecado, que es lo que vivimos hasta hoy y que fue lo que el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario.
Es decir, que si el hombre hubiera accedido a esa vida eterna, hubiera estado eternamente alejado de Dios y no se hubiera podido cumplir el plan de Dios de redención para el hombre. Y no solamente redención, porque hasta aquí somos criaturas del Señor, pero a través de Jesucristo somos ¿qué? Somos hijos de Dios. O sea, somos otra cosa, somos más cercanos a Dios. Y eso es lo que podemos empezar a entender a través de el jardín del Edén y de todo lo que está sucediendo allí. Así que lo que primero podemos encontrar ahí es la presencia de Dios. Adán y Eva caminaban con Dios en plena comunión. Ahí lo podemos encontrar en el versículo 8. Esa plena comunión es el propósito de Dios a lo largo de toda la historia. Después de que la humanidad sale del jardín del Edén, ¿qué es lo que la humanidad empieza a buscar? A Dios, ¿no? Y lo encuentra en algunas partes y en otras partes se crea uno, se inventa otros, pero siempre está en constante búsqueda de llenar el vacío que se generó al desobedecer a Dios y que se rompe esa plena comunión con Dios, que genera una necesidad en nosotros insaciable, que la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay una necesidad constante en nuestras vidas de buscar algo más, ¿no? Algo que de pronto antes no entendíamos qué era y que la intentábamos llenar con qué, con vicios, con relaciones, ¿cierto? Con adrenalina, con conocimiento, con estudios, y nada de eso nos pudo satisfacer hasta que nos encontramos con Dios y encontramos que esa parte que nos faltaba era esa plena comunión con Dios, ¿verdad? Pero la humanidad a lo largo de la historia trató de llenar ese vacío y no se encontraron con Dios, sino que se encontraron, podemos encontrar, bueno, hoy estoy con las redundancias, pero por ejemplo, cuando el pueblo está en Egipto, ¿qué se encontraron? Muchos dioses, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, ¿con qué se encontraron? Con muchos dioses, ¿cierto? Cuando estuvieron en Siria, ¿con qué se encontraron? Con muchos dioses, ¿cierto? Y la humanidad siempre está tratando de encontrar ese Dios perfecto, esa parte que nos hace falta. Y hoy en día encontramos también esa búsqueda y nos creamos dioses modernos. Esa búsqueda de encontrar esa plenitud que solo la encontramos en Dios, en esa parte espiritual, en Dios. Así que el propósito de Dios primordialmente en el jardín del Edén es plena comunión con Él, cercanía, intimidad. Recuerdan que estos dos personajes, Adán y Eva, estaban desnudos, ¿cierto? Y la desnudez nos habla profundamente de la intimidad, ¿cierto? ¿Dónde encontramos la desnudez? En la pareja primeramente, y también en qué? En los bebés, ¿cierto? Por lo general. Eso nos habla de una intimidad profunda, de una confianza plena, de una realeza no en el sentido de los reyes, sino de la verdad, que podemos llegar al Señor sin tratar de taparnos, sin tratar de impresionarlo, sin tratar de hacer cosas que no hacen parte de nuestra verdadera naturaleza. Es decir, que ahí en el Génesis hay una verdadera naturaleza, ¿no? En los primeros versículos encontramos que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Y estamos plenos ahí en el jardín del Edén, y cuando llega el pecado, ¿qué pasa? Nos empezamos a avergonzar de nuestra imagen, de nuestra naturaleza, y empezamos a escondernos de Dios. Lo otro que podemos encontrar ahí en ese jardín es libertad y prueba. Se les dio dominio, pero también se les dio elección, capacidad de poder decidir, libertad. Tenemos la capacidad siempre de escoger, ¿no? Ahí en ese jardín tenemos libertad plena. Pero cuando llega el pecado, lo primero que perdemos es nuestra libertad. Nos hacemos esclavos primeramente del pecado, pero también nos hacemos esclavo de nuestras consecuencias, ¿no? Porque lo que Dios le dice al hombre es que ahora tiene que labrar la tierra, ¿no? Antes, ¿qué sucedía? Todo estaba dispuesto, ¿no? Todo el jardín tenía frutos, daba sus frutos, estaba el agua que regaba, ¿no? Pasaba por el medio del huerto, todo estaba dispuesto. ¿Ahora qué? Le cuesta trabajo, ¿no? Dice que con el sudor de nuestra frente tenemos que trabajar y labrar la tierra para ahora poder tener lo que teníamos antes de manera gratuita.
Eso nos habla de la gracia, ¿no? Que es algo que vamos a ver más adelante. Dios nos dio la gracia en ese jardín del Edén. Y a través de nuestra equivocación perdimos esa gracia y ahora todo nos cuesta y somos esclavos de esas consecuencias, de nuestras propias decisiones. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestras decisiones y ya no podemos escoger lo que es bueno. Y esto es algo que es muy irónico, porque se abrió nuestra mente y pudimos conocer el bien y el mal, pero a pesar de que nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué hacemos? Escogemos lo malo, ¿no? Escogemos hacer lo malo, pero porque somos esclavos o éramos esclavos de eso que se rompió ahí en ese momento del jardín del Edén, esa plena comunión. Es decir, que nuestra libertad se rompió absolutamente. Ya no tenemos el poder de decidir y siempre escogemos lo que es malo, lo que está ahí en nuestro corazón. Se ha puesto a prueba nuestra humanidad y perdimos esa capacidad. Y lo otro que podemos encontrar es obviamente lo que es más relevante para nosotros, que es la caída. La desobediencia rompió esa relación perfecta que había y el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Ahí en el versículo 23 pues nos muestra exactamente eso. Dice que lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida. Es decir, que ese camino que teníamos a la intimidad de Dios ahora está resguardado por cosas espirituales que antes nos impedían tener ese acceso a esa relación íntima y directa con el Señor Jesús por culpa de nuestra propia desobediencia. Así que en este Edén podemos encontrar que el Edén representa el propósito original de Dios y la separación causada por el pecado. El pecado rompió la comunión y desde entonces la humanidad anhela volver a estar con Dios. El segundo jardín que podemos encontrar en la Escritura es el jardín del Getsemaní. El jardín del Getsemaní, el jardín de la redención aceptada. Y como decíamos ahorita, nosotros lo intentamos de muchas maneras y Dios nos dio un plan, ¿no? Nos dio un proyecto que fue el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, ¿no? Que más adelante se transformó en el templo, ¿cierto? ¿Y qué había en ese templo? ¿Para qué era el templo? Primeramente para tener la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero segundo, ¿para qué era? ¿Qué se hacía en el templo? Sacrificios constantes, ¿cierto? Ofrendas constantes, oblaciones, holocaustos constantes. Que el pueblo tenía unos servidores que llamaban levitas y sacerdotes que constantemente estaban en el templo sirviendo a Dios a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque seguíamos en constante pecado. Y aún los servidores que encontramos en la palabra, que muchas veces entraban no muy puros a la presencia de Dios y se caían. Y les ponían unas campanitas para que cuando dejaran de sonar las campanitas, los servidores que estaban por fuera entendieran que había muerto ese sacerdote. Y eso nos sigue hablando de que seguimos siendo imperfectos y que seguimos tratando de acercarnos a Dios y de quitar toda esa separación que hay en nuestra vida, de todo ese pecado, de todos nuestros errores. Tratamos de cumplir la ley, ¿no? Que Dios le dio a Moisés allí en el monte Sinaí, esos 10 mandamientos, ese decálogo, pero muchas otras cosas que Dios les dio al pueblo de Israel para que fueran apartados de todas las demás cosas y sirvieran solamente a Dios. Pero el pueblo lo logró. No, ¿cierto? Vemos desde los jueces que constantemente hay un ciclo de estamos con Dios, nos alejamos de Dios, vienen las consecuencias, Dios nos salva de nuestras consecuencias y volvemos otra vez a Dios. ¿Y qué pasa otra vez? Nos olvidamos de Dios, vienen las consecuencias, Dios nos salva de las consecuencias y volvemos a Dios. Y es un constante, ¿no? Una constante. Y tratamos de servir a Dios y tratamos de llevar nuestros holocaustos para que Dios nos pueda perdonar y nuestras ofrendas, pero siempre había algo que faltaba. Nos quedábamos cojos en alguna parte. Así que leamos esa parte de el Getsemaní en Lucas capítulo 22.
Lucas capítulo 22, versículo 39. Hasta que llega el Señor Jesús y Él sí que es perfecto. Era la única manera en la que todos esos sacrificios y toda esa búsqueda tendría un final perfecto. Un único sacrificio una vez y para siempre. Dice el versículo 39 que y saliendo se fue el Señor Jesús como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando leemos esta historia es inevitable hacer los paralelos con el jardín del Edén, ¿no? Y Dios nos quiere decir algo, porque no es casualidad que el Señor dice que constantemente iba, ¿no?, allá a orar al huerto del Getsemaní. Tanto así que cuando Judas lo traiciona, sabía dónde encontrarlo, ¿cierto? Porque el Señor Jesús tenía una constante relación con Dios ahí en ese huerto. Era su lugar predilecto para encontrarse con Dios. Y vemos muchos paralelos, ¿no? Vemos los árboles, encontramos también un ángel, ¿no?, que ya no es para separarnos de Dios, sino para fortalecernos. Ya este ángel no nos separa de este jardín, de toda esa comunión, de toda la riqueza que había en el jardín del Edén, sino que ahora nos fortalece para poder cumplir la voluntad de Dios, para que en medio de nuestra angustia, que tal vez en nosotros se puede traducir en esa necesidad o esa lucha que tenemos diariamente por hacer la voluntad de Dios, que tal vez a veces equivocadamente lo entendemos como tratar de ser buenos, ¿no? Tratar de ser buenas personas, de no decir groserías, por ejemplo, de no irnos a la discoteca, de tratar de ayudar a las personas, ¿cierto? De hacer caridad, de hacer obras buenas, y tratamos de ser buenos, ¿no? Y tratamos de ser buenos padres, y tratamos de ser buenos hermanos, de ser buenos tíos, de ser buenos sobrinos, y tratamos, ¿cierto? Y en ese tratar siempre nos quedamos a medias. Pero es esa fortaleza de Dios que viene a través de todo lo que encontramos en el Señor Jesús, que ya no tenemos que tratar, sino, como yo lo decía en la oración, ese fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, no es nuestro fruto, sino que es el fruto que sale del Espíritu Santo, que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestros talentos, que no es por lo bueno que intentemos ser, sino que es Dios mismo el que opera eso a través de nosotros. Y qué bonito que hablemos de fruto, porque lo que nos hizo caer fue un fruto, y ahora es el fruto de Dios el que nos transforma y nos renueva, y el que nos da esa nueva naturaleza, porque a partir de nuestra caída tenemos una naturaleza pecaminosa, pero a través del sacrificio del Señor Jesús tenemos una naturaleza divina. Y ojalá esto les emocione, como me emociona a mí, porque cuando entendemos que somos de Dios, que tenemos la misma naturaleza de Dios, empezamos a soltar tantas cosas que nos impiden poder vivir de una manera agradable a nosotros mismos y a Dios, poder tener el éxito que tanto queremos. Porque muchas veces cumplimos nuestros sueños, nuestros proyectos, alcanzamos nuestras metas y nos seguimos sintiendo vacíos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está cumpliendo el propósito de Dios a través de ese fruto, a través de cumplir la voluntad de Dios, a través de conocerlo constantemente. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y qué bonito que en Juan, cuando el Señor Jesús hace esa oración tan bonita, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesús, que tú lo has enviado. Es decir, que la vida eterna y el propósito de Dios y lo que Dios quiere ahí en el huerto de Getsemaní es que tengamos intimidad con Él, que estemos con Él, que nos relacionemos con Él, pero que lo conozcamos, ¿cierto? Que constantemente tengamos nuestra capacidad espiritual abierta para que Él pueda abrir
para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda enseñarnos, para que a través de su palabra podamos entender lo que Él quiere, cuál es su propósito en el mundo, para nosotros, en nuestro futuro también. Dios quiere eso, que lo conozcamos. Así que ahí en el huerto podemos encontrar la presencia del Hijo. Jesús ora angustiado, pero es obediente. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros estamos aferrados a muchas cosas que no son malas, pero que ese aferrarnos a esas cosas muchas veces le quita el primer lugar a Dios y no nos damos cuenta. Nos aferramos a muchas cosas que no sentimos que estén mal, pero que cuando le quitan el primer lugar a Dios se vuelven esos dioses, ¿no?, que nosotros constantemente nos estamos creando. Y es difícil. Miren, ayer estábamos acompañando a Andy, a Vicky, y este bebé era una esperanza, era un sueño que no solamente ellos tenían, sino todos teníamos, toda la iglesia. Estábamos a la expectativa de este bebé. Y soltar es muy difícil. Decir, Señor, que se haga tu voluntad, es sumamente difícil. Cuando tenemos un familiar enfermo, cuando amamos a esa persona, aun cuando tenemos cosas, mascotas, proyectos, decir, Señor, que se haga tu voluntad, es sumamente difícil. Porque cuando oramos a Dios, Dios nos escucha y se va a tomar nuestras oraciones en serio. Y Dios va a decir, bueno, vamos a ver. Y nuestra vida se transforma como la vida de Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham, pero luego le pidió a su hijo, y Abraham lo entregó. Y es muy bonito lo que Dios está haciendo en la vida de Vicky y de Andy, porque ustedes lo vieron desde el comienzo, cómo Andy dirigió y cómo su corazón está agradecido a pesar de todas las cosas, a pesar de su pérdida, a pesar de tener que soltar eso que tanto amaban y que tanto anhelaban. Ellos han entendido que Dios es más importante y que su amor por Dios y esa profundidad por Dios es más importante que cualquier cosa. Y sabemos que Dios les va a dar un hijo, y dos, y tres, y ¿cuántos quieren? 5, 6. Y Dios va a multiplicar y los va a bendecir. Pero es a través de ¿qué? De la obediencia, del soltar tantas cosas que tal vez anhelamos tanto y que son tan preciadas para nosotros, que no le damos la oportunidad a Dios de decirle, Señor, si tú quieres, esto no es tan importante como tú. Y necesitamos revisar nuestra vida y encontrar esas cosas a las que estamos tan aferrados. Una relación, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro trabajo, las posesiones materiales. Muchas veces estamos aferrados y no nos damos cuenta muchas veces. Pero cuando hay una oportunidad de que lo perdamos, cuando Dios nos dice suelta esto, ahí es donde realmente entendemos qué tanto es, o qué tanto amamos a Dios y qué tan importante es Dios. Porque a veces nos llenamos la cabeza de ideas y sentimos que hay cosas que son el propósito de Dios, y Dios nos dice, no, yo no te envié a ese lugar, yo no te mandé que te metieras con esa persona, yo no te mandé a que compraras esa cosa, yo no te dije que hicieras ese negocio. Y por más que las cosas estén saliendo bien, si no está la voluntad de Dios en eso, no hay nada. Por eso el Señor Jesús ahí en el huerto del Getsemaní no quería morir, no quería sufrir como nosotros. No queremos esas cosas, pero el Señor Jesús tiene la capacidad de decir, Señor, no importa ni siquiera mi voluntad, si tengo que sufrir, muero a mi voluntad y que se haga tu voluntad. Por eso tengan cuidado en sus oraciones, porque cuando ustedes dicen, como en la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, así en el cielo, en la tierra, Dios se va a tomar muy en serio nuestras oraciones. Pero qué bueno que estemos dispuestos a todo con Dios, a ir a muerte con Dios, a dejar lo que haya que dejar, a abandonar lo que haya que dejar por la voluntad de Dios. La obediencia es el factor determinante. ¿Qué nos sacó del huerto del Edén? La falta de obediencia o la desobediencia. ¿Qué nos acerca al Padre? Nuevamente,
la obediencia de ese varón perfecto. Y muchas veces nosotros nos quedamos en las buenas intenciones y tenemos un problema, porque con Dios las buenas intenciones no son suficientes. A veces queremos adorar a Dios de la manera que a nosotros nos parece, con buenas intenciones, pero tal vez no agradando a Dios, porque tal vez no conocemos lo que Dios quiere que nosotros, o la manera como Dios quiere que nosotros lo adoremos. Tal vez a veces queremos hacer o ser cristianos a nuestra manera, con buenas intenciones, pero no como Dios quiere. Y Alex, ayúdeme a buscar ahí porfa, Primera de Samuel 15:22. ¿Recuerdan la historia de Saúl? Cuando Dios lo manda a conquistar, en esta época de conquistas, un pueblo. Y ese era un pueblo rico, era un pueblo que tenía muchas riquezas, que tenía las vacas bien gorditas, ¿cierto? Los mejores utensilios, las mejores herramientas, avanzados tecnológicamente. Y cuando Saúl ve eso, y Dios le ha dicho antes: destrúyalo todo, arrase con todo, mate a todos, no deje nada, quémelo todo. Cuando Saúl se enfrentó a eso y vio eso, ¿qué le llegó a la mente? No, pues ¿cómo vamos a destruir esto? Eso está bonito. Ese altarcito, imagínenselo en el templo, así de oro, bien bonito. Y empezó a sacar cositas, ¿no? Esa doble intención, esas buenas intenciones camufladas con otras cositas de nuestros propios deseos, son las que nos alejan de Dios. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Listo, dice: y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? El Señor fue claro a través de Samuel en decirle: destrúyalo todo, no deje nada, no guarde nada, quémelo todo. Cuando Saúl, con sus buenas intenciones, empieza a hacer lo que a él le parece bien, ¿qué pasa? Se rompe esa comunión que él tiene con Dios, y dice que Dios lo aborreció. Dice que Dios le quitó esa posición que le habían dado, ¿no? Porque él es el primer rey que hay sobre Israel. El pueblo pide un rey porque todo el mundo tiene rey. Dios les da a Saúl, y Saúl, a través de sus buenas intenciones, ¿qué hace? Se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras buenas intenciones no son suficientes. Es necesario conocer a Dios profundamente. ¿Y dónde lo conocemos? En el jardín. Encontramos que hay una carga de pecado. En este huerto ya no hay desobediencia, sino que hay sumisión perfecta. Y que Dios nos ayude, y que el Espíritu Santo nos fortalezca para poder cumplir la voluntad de Dios, y que podamos decir constantemente: Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad, no mis buenas intenciones, no lo que a mí me parece, sino que conozcamos a Dios y sepamos realmente qué es lo que Él quiere. Y sobre todo en este huerto, en el huerto encontramos el inicio de la victoria, de nuestra victoria. Jesús comienza su camino a la cruz aceptando el precio de redimirnos. ¿El Señor Jesús tenía que hacer eso? No. ¿El Señor Jesús tenía que sufrir? No. El Señor Jesús estaba en el cielo. Es que cuando pensamos en eso, yo creo que no dimensionamos lo que es el Señor Jesús, porque Él es Dios, está allá en lo más celestial que nos podamos imaginar. Piensa en la película más increíble y súbale unos 10,000. Lo que el Señor Jesús era, el creador de todas las cosas, ese ser superior que está por encima del tiempo, del espacio, todo eso, se hizo hombre sin necesidad. ¿Por qué? Porque nos ama. Y nuevamente encontramos el amor de Dios para nosotros en el jardín. Y ya esta carga de pecado, el Señor Jesús la empieza a cargar, ¿no? Desde el huerto, sale de ese huerto con la carga del pecado y empieza a caminar con ese pecado de nosotros, al juicio injusto que le hicieron ahí en esa plaza del atrio. Empieza a donde Pilato y cargando ese pecado, a ese lugar donde lo latigaron y le rompieron la espalda y lo destruyeron, hacia el camino de la cruz, hacia el Gólgota, hasta que lo crucificaron. Llevó la carga del pecado
por nosotros, porque fue obediente y fue sumiso a la perfecta voluntad de Dios. Y esto es algo que yo creo que nosotros no entendemos muy bien. Romanos capítulo 12, veamos el versículo 1. Siguiente. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando pensamos en este versículo, que lo tenemos muy mecanizado en nuestra mente, y pensamos que la voluntad de Dios es buena, nosotros pensamos que cuando es buena no implica sufrimiento, no implica el dejar cosas, no implica el cambiar mi mente, porque es lo primero que dice, ¿no? Que debemos transformar nuestro entendimiento. Es decir, que no es, esto es algo que nosotros debemos hacer. Es un mandamiento que Dios nos encarga, de no acomodar nuestra mente ¿a qué? Al mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de. ¿Y eso dónde sucede? En el huerto, en el jardín. Así que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, a través del Señor Jesús, ¿cómo fue? De entregar su cuerpo, dejar que lo rompan, que le pongan esa corona de espinas, que lo crucifiquen. ¿Por qué? Para un bien mayor. Y esto es la voluntad de Dios, un bien mayor. Cuando nosotros empezamos este camino de la fe, lo primero que debemos entender es que nuestra vida va en un propósito por un bien mayor. Cuando somos bendecidos, cuando Dios nos da cosas, cuando Dios nos ayuda a cumplir nuestros propósitos de estudio, cuando nos graduamos, nosotros muchas veces pensamos hacia adentro, ¿no? Dice, ahora sí voy a poder trabajar, ahora sí voy a poder ganar plata, ahora sí voy a poder comprar cosas, ¿cierto? Pero nunca pensamos que Dios nos permite cumplir todas esas cosas y adquirir todas esas cosas y aún casarnos, ¿cierto? Y tener familias para cumplir un propósito mayor. Nuestra vida siempre tiene que estar en función de un propósito mayor, siempre. Y ese es el propósito de Dios, y no siempre va a ser fácil, no siempre nos va a traer alegría, pero siempre será la voluntad de Dios. Así que hay un contraste con el Edén. En Edén el hombre dijo: mi voluntad, yo decido, yo como, yo tomo de ese fruto, aunque Dios me dijo que no. Pero en Getsemaní Jesús dice: la tuya, Señor, tu voluntad. Lo que se perdió en un jardín, en el Edén, comienza a recuperarse en otro, en el Getsemaní, por medio de la obediencia de Cristo. Y aquí pasamos a este nuevo jardín. En el tercer punto encontramos la nueva Jerusalén. Y aunque a veces no lo pensemos así, está todo clarísimo cuando uno lo lee y hace este paralelo de que Dios quiere ese nuevo jardín, que es el propósito desde el principio, va a ser al final. Dice que Dios descuelga sobre la tierra esta nueva Jerusalén, que siempre fue el propósito desde el inicio, pero ahora nosotros vamos a estar transformados, ¿cierto? Nuestros cuerpos van a estar transformados. Nuestro pecado, que ha sido ya saldado ahí en la cruz del Calvario y en ese jardín también, podríamos decir, ahora eso nos transforma y nos da otra nueva oportunidad de estar ahí en algo que es absolutamente perfecto, pero que no fue posible si no hubiéramos pasado todo ese proceso. Por eso al principio les decía que todas esas cosas que han pasado históricamente parecen coincidencia, parece que no tienen nada que ver, parece que Dios se equivocó en algunas partes, ¿no? Pensaríamos nosotros. Pero todas esas cosas al final nos llevan ¿a qué? A esa nueva Jerusalén, que es nuestra esperanza. Amén. ¿Cuántos quieren estar ahí en la nueva Jerusalén? Todos queremos estar ahí. Así que esa nueva Jerusalén nos habla del jardín de la comunión, restaurada a través del sacrificio perfecto de Cristo. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Para los que les da miedo leer el Apocalipsis, vamos a ver que ahí está nuestra esperanza. Dios nos quiere hablar constantemente de que
vamos en esa dirección hacia la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y leamos el 22, 1 y 5, del 1 al 5, que nos habla ya más específicamente de este jardín. Apocalipsis 22, versículo 1. Ahí enseguidita dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de ¿qué? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. ¿Qué fue lo que tuvimos en el jardín del Edén? Maldición, ¿verdad? Dios rompe eso. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Dios no tiene que estar visitando la ciudad, porque Él hace la casa en medio de la ciudad. Es decir, que la comunión que se perdió y el propósito de Dios que teníamos en el jardín del Edén ahora es completado, redimido, restaurado. El propósito de Dios se va a cumplir en esa nueva ciudad. Así que muchas veces cuando nosotros pensamos en el cielo, ¿cierto?, en el que vamos a estar adorando a Dios por la eternidad, cuando pensamos en adoración, ¿qué nos imaginamos? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Que está también ahí en Apocalipsis, ¿no? Pensamos en los 24 ancianos que están constantemente postrándose, ¿cierto?, y diciendo santo, 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 ¿cierto? Y a veces yo creo que la gente tiene esa imagen de que vamos a estar cantando todo el tiempo allá al Señor, y que vamos a estar solo cantando y allá con los angelitos, pidiéndole el arpa prestada allá a un querubín, y allá haciendo un solo, allá Gadiel haciendo solo de arpa. Y es mucho más que eso, porque la imagen que se nos da es de que de una ciudad, ¿cierto? ¿Y qué hay en una ciudad? ¿Qué? Es mucho más que estar cantando, ¿cierto? La adoración de Dios es lo que encontramos en el jardín del Edén, en el huerto del Getsemaní, y también en esta ciudad futura. Es mucho más que estar cantando a Dios. Él quiere relacionarse con nosotros, y vamos a estar relacionándonos ahí también con todos los que seremos salvos, porque usted va a ser salvo, ¿cierto? Amén. Créalo, porque para allá vamos. Así que cuando piense, yo sé que nos vamos a quedar siempre cortos, porque lo que Juan vio ahí, pues trató como de traducirlo a algo que nosotros pudiéramos entender, y aún muchas veces en Apocalipsis la mente hace perdónenme a todos, no acepto, y se va. Es mucho más que eso. Vamos a vivir una vida plena, abundante, que fue el propósito original de Dios. Y eso es adoración, porque Dios va a estar en el centro. Una de las definiciones de adoración que a mí más me gusta, porque hay muchísimas, es que Dios está en el centro y nosotros giramos alrededor de Él. Eso es adoración, y eso es lo que vamos a tener en esa ciudad celestial. Así que volvemos a la presencia de Dios, pero esta vez de una manera eterna. Lo primero que encontramos ahí también es el árbol de la vida, ¿no?, que está en el centro. Ya tenemos esa posibilidad de poder volver a tomar de ese fruto y vivir eternamente con Dios, porque ya hemos sido restaurados y transformados para poder estar ahí. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el árbol de la vida restaurado. Como en el Edén, hay árbol, hay río y hay vida, pero ahora sin muerte y sin dolor.
Amén. ¿Cuántos queremos eso? Poder estar ahí habitando sin la muerte, sin el dolor, sin enfermedades, sin preocupaciones, sin tener que pagar el catastro, los recibos de la luz, del agua, del gas. Ni siquiera tenemos que tener esas lámparas solares que venden ahora, porque Dios va a ser nuestra luz, nuestra lumbrera. Gloria a Dios, porque para allá vamos y allá vamos a estar. Redención completa. Todo lo dañado es restaurado. Ya no hay más maldición. Ya no tenemos que sudar la gota, porque vamos a estar ahí en completa restauración con Dios y una comunión perfecta. Volvemos al diseño original, pero ahora perfeccionado por la gracia. Y eso lo encontramos en el sacrificio de Dios, ¿no? Dios perdona nuestros pecados, nos restaura, pero nos da como una luz, ¿no? Como un anticipo de lo que vamos a hacer más adelante. Cuando el Señor Jesús resucita, que es ahí donde se cumple a cabalidad el propósito de Dios y donde está nuestra victoria, el Señor Jesús es transformado, ¿no? Es restaurado, su cuerpo es transformado, ¿no? A lo que nosotros vamos a hacer más adelante, cuando el Señor venga por nosotros. Y esa misma perfección que ahora es la glorificación de Dios, de Jesús, por su obediencia, ahora esa gracia está sobre nosotros y seremos como Él es, ¿no? Lo dice Pablo. Seremos transformados para ser como Él es y podremos estar ahí en una comunión perfecta. La historia termina donde empezó, pero redimida. Dios habita con su pueblo para siempre. En Edén perdimos la comunión. En Getsemaní se pagó el precio. Pero en la nueva Jerusalén se restaura todo para siempre. El Señor Jesús es el puente entre el Edén y la nueva Jerusalén. Lo que comenzó con la caída termina en gloria, porque hubo un Salvador que dijo sí en el huerto de la angustia, que es el Getsemaní. Pero ¿dónde estamos hoy? Todavía estamos perdidos en el huerto, huyendo de Dios, escondiéndonos, viendo nuestra desnudez, huyendo de Dios, escuchando la voz de Dios, pero metiéndonos por allá en los matorrales. Estamos en el Getsemaní, estamos decidiendo si obedecemos a Dios o no, o estamos ya listos para esa nueva Jerusalén con total esperanza en nuestros corazones. Volvemos a Jesús, donde comienza el viaje de regreso al jardín eterno. Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él restaura nuestra vida, y le damos gracias por su sacrificio que jamás se nos puede olvidar. Todo lo que Dios ha hecho por la humanidad y cuánto Él nos ama. Y que hoy podamos tomar esa decisión de volver al jardín para decir: Señor, sí, acepto tu voluntad. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu buena voluntad para nosotros, porque nos amas y lo demuestras una y otra vez, porque estás a nuestro alcance, Señor, cercano. Como dice tu palabra, buscad a Jehová mientras está cercano, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia, estar en ese huerto y saber que tú estás ahí para que te conozcamos, para tener esa intimidad contigo, Dios. Hoy queremos renunciar a todas esas cosas que nos han estado estorbando. Hoy queremos, Señor, pedirte ayuda para cumplir tu voluntad, porque si no es por ti, Dios, no lo podemos hacer. Queremos tu consuelo, queremos tus fuerzas para seguir adelante, para tomar decisiones de vida y de verdad. Hoy queremos tomar el fruto, pero el fruto del Espíritu Santo, y hacerlo parte de nosotros, y que tu naturaleza, Señor, opere constantemente en nosotros. Que veamos que tú nos transformas, Señor, y ya no sigamos operando en nuestras propias fuerzas, que son absolutamente limitadas. Tus fuerzas son eternas, como tú eres, y tu amor es inagotable, y nos lo has mostrado en esta mañana, Señor, porque a través de la historia nos has dicho constantemente: los amo y quiero que estén conmigo para siempre. Y lo has hecho todo, Señor, y nos has dado de tu gracia, porque no nos ha costado nada a nosotros, Señor. Tú lo hiciste porque quisiste. Como dijiste, Señor, tú entregaste tu vida porque tú lo quisiste hacer. Nadie te la quita. Tú la entregaste por tu propia voluntad.
y esa voluntad fue la voluntad del Padre. Te agradecemos con todo nuestro corazón porque así lo hiciste. Y nosotros queremos corresponder a lo que tú eres. Y ya no queremos vivir nuestra vida basado en nuestras buenas intenciones, en nuestras propias ideas, en nuestros propios sentimientos, en las circunstancias, Señor. No queremos vivir de esa manera. Queremos estar siempre firmes, haciendo lo que a ti te agrada, conociendo tu corazón constantemente. No convenciéndonos de que estamos haciendo las cosas bien porque nos están saliendo las cosas bien, porque también entendemos que el diablo muchas veces nos da bendiciones que nos alejan de ti, que se convierten en maldiciones, porque el diablo entendemos que no se queda con nada tampoco y que en cada cosa que nos da también al final nos va a cobrar, y nos va a cobrar muchísimo. Pero tus bendiciones son las que no añaden tristeza. Así que, Señor, queremos caminar en pos de ti y decirte, Señor, que te amamos con todo lo que somos, así como tú esperas que te amemos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y cumplir así tu voluntad para llegar a este mundo que tanto te necesita, y para llevar este mensaje del Evangelio que dice que Dios, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros para estar en ese jardín y poder tener intimidad con nosotros, que nos ama tanto, que se preocupa tanto por nosotros, que somos tan valiosos para Él, que lo ha hecho todo para que podamos tener acceso y recuperar nuestra identidad, porque recuperamos nuestra identidad a través de Jesús. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre entra la salvación y la restauración. Y nos has dado y encomendado este mensaje de la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de la reconciliación y a no quedarnos cortos por nuestro propio pecado, por nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, como dice la Escritura. Ayúdanos, Señor, a siempre ser constantes en ti. Que a pesar de lo que venga, nuestra casa esté fundada en la roca. Que vengan tormentas, que vengan los vientos, y que nada nos pueda alejar de ti. Porque tu palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni siquiera los ángeles, ni las potestades nos pueden alejar de tu amor. Hoy queremos basar nuestra vida en ese gran amor que tú has tenido por nosotros y corresponderte con nuestra vida entera, y que nada nos pueda cohibir, Señor, de entregar lo que sea por ti. Hoy, una vez más, de pronto, como lo dijo Pedro, queremos decirte, Señor, que entregamos nuestra vida por ti, que todo lo que hay en el mundo es pasajero, que todas las emociones que podamos vivir en el mundo serán pasajeras siempre, que lo que podamos lograr alcanzar, los bienes materiales, nuestros éxitos personales, todo pasa, pero lo único que no pasa es tu palabra. Por eso queremos siempre basar nuestra vida en tu palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos ayudas y nos escuchas y nos abrazas y nos arropas, Señor, para poder seguir caminando este camino de la fe. Gracias, Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se alegran porque vamos a ese destino maravilloso de la Nueva Jerusalén? Gloria a Dios por eso. Así que con esa misma alegría prepare ahí sus ofrendas, prepare sus diezmos. Gracias. Y disponga su corazón para entregar algo que también nos cuesta mucho, y es la parte financiera. Y todo lo entendemos porque a veces realmente nos quedamos muy cortos en nuestra parte financiera, pero entendemos que Dios, nuestro Padre, es el dueño del oro y de la plata, que Él puede ser propicio a todas nuestras necesidades, no solamente a la económica, ¿no? Y oremos también, porque hablando de cosas económicas, todos estamos en este proceso de compra de este templo. No ha sido fácil. Estamos luchando espiritualmente también por eso, pero sabemos que Dios es bueno y que Dios contestará nuestras oraciones. Amén. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón, desbordante, Señor, de amor por ti, de agradecimiento, porque si estamos aquí
es porque tú nos has ayudado, porque tú has sido bueno con nosotros, porque has provisto a nuestra vida, como decíamos, no solamente lo material, no solamente lo financiero, no solamente el dinero, sino que has sido propicio también a nuestras emociones, a toda nuestra mente también, Señor. Cuando hemos tenido dudas, cuando nos hemos sentido solos, tú has estado ahí para nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque cumples tus palabras, Señor, y tus promesas son en ti sí y en ti amén. Y lo que nos falta, Señor, por recibir de ti, Dios, aunque lo anhelamos, esperamos con paciencia, Señor, porque sabemos que tú lo cumplirás en nosotros. Y aunque hayan pasado los años, tú no te has olvidado de nosotros y de las cosas que nos has dicho, Señor. Y te damos gracias por eso, porque eres un Dios bueno con nosotros. Por eso, a través de estas ofrendas que las damos con todo gusto, a través de estas cosas que hemos puesto en nuestro corazón para ofrecerte a ti, queremos honrarte a ti, Dios. Queremos darlo con satisfacción, Señor, porque tú seguirás siendo bueno con nosotros. Y porque tú muestras tu mano con nosotros, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, constantemente serás fiel en nuestra vida, Dios. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen por favor a depositar sus ofrendas. Mientras oramos para que Dios nos acompañe en esta semana, para que esté en cada uno de nuestros planes, en cada uno de nuestros trabajos, que sea acompañándonos en todas circunstancias. Señor, te agradecemos porque sabes lo que viene en nuestro futuro, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos prepares, Señor, que a través de nuestra vida en el jardín podamos constantemente estar preparados a través de tu Espíritu Santo para poder enfrentarnos al mundo, a todas las cosas que sabemos que debemos enfrentarnos, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros en la universidad, a los estudios, Señor. Tal vez estamos en un tiempo de vacaciones, pero queremos poner todas las cosas en tus manos, Señor, para que a lo largo de esta semana, Señor, tú seas ayudándonos, Señor, dándonos la fuerza mental, Señor, y espiritual para enfrentarnos a todo lo que venga, y que podamos ser testimonio al mundo, Dios, que es nuestra mayor necesidad y nuestro mayor motivo, Dios, de estar aquí. Queremos ser testimonio de ti, Dios, que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, salimos de este lugar esperando que tu presencia nos acompañe a cualquier lugar a donde nos dirijamos, Señor. Que en este día, Señor, podamos decir: este ha sido un día de bendición en el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, salúdense fuerte.